Gabriel García Márquez de la colección Mis pequeños héroes del tiempo. ¿Te imaginas cómo sería volar por el aire con una alfombra mágica? ¿O que un loro de 100 años te contase historias que han pasado de verdad? ¿O que hubiera que ir con cuidado al sentarse en la mecedora de tu casa por no aplastar al fantasma que se mece en ella? Yo sí, desde pequeño imagino cosas tan fantásticas como esas. Quizás por eso los cuentos que escribí son tan mágicos, llenos de situaciones y personajes maravillosos, aunque tan reales como tú ahora mismo. Dicen que llegué a ser uno de los mejores contadores de historias de todos los tiempos y que millones de personas en todo el mundo han leído mis libros. Me llamo Gabriel José de la Concordia García Márquez, pero todo el mundo me conoce como Gabriel García Márquez. Gabo para mis amigos. Si vienes conmigo te explicaré cómo la imaginación puede abrirte la puerta a mundos apasionantes. Esta es mi historia. Nací en un día lluvioso de 1927 en Aracataca, una pequeña población de la selva colombiana. Allí es donde crecí con mi familia, que era muy divertida y numerosa. Mi madre se llamaba Luisa y era hija de un coronel que había luchado en una guerra de nombre muy curioso y de la que siempre hablaba, la guerra de los 1000 días. Al principio, él no quería que mi madre se casara con mi padre Gabriel, porque pensaba que no era lo suficientemente serio ni elegante para ella. Así que intentó impedir la boda, pero no lo consiguió. ¿Sabes por qué? Porque mi padre no dejó de tocar el violín para mi madre, de leerle poemas y de enviarle cartas preciosas, hasta que mi madre se enamoró. Finalmente mi abuelo aceptó que mis padres se casaran y un tiempo más tarde nací yo y me convertí en su nieto. Al poco de mi nacimiento mis padres tuvieron que irse a trabajar a otra ciudad y yo me quedé a vivir con mis abuelos. Fueron unos años tan hermosos. Gabriel, no te preocupes, no te aburrirás con nosotros. ¿Te gustan las historias de guerra? No mucho. Las mías te gustarán, ya lo verás. También iremos al circo y te enseñaré un gran tesoro. ¿Tienes un tesoro, abuelo? Sí, se llama diccionario. Si tú quieres, te lo enseñaré. Pasé mis mejores años en la casa de mis abuelos. Éramos muchos los que vivíamos en ella. Tías, tíos, primos, hermanos. Gente de todas las edades que compartíamos una vivienda muy grande, pero repleta de historias maravillosas. Una de las cosas más curiosas de aquella época era la manera que tenía mi abuela tranquilina de ver el mundo. Era la persona con más imaginación que conocí y también era muy supersticiosa. A sus ojos la casa estaba llena de presencias invisibles y además era divina. Veía señales de las cosas que iban a pasar en el futuro. Mi abuela también contaba leyendas antiquísimas en las que pasaban cosas extraordinarias, pero ella lo explicaba como si todo aquello fuera normal, sin importar lo fantástico que pareciera. ¡Cuidado! ¡No te sientes ahí! ¿Por qué, abuela? Si no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Está sentado el fantasma de la casa. ¿Es que quieres aplastarlo? Claro que no. Disculpe usted, señor fantasma. Pero para ella todo era posible y eso me encantaba. Las historias de mi abuelo, en cambio, no giraban alrededor de los fantasmas, sino de las palabras. Dominaba el arte del lenguaje y era un excelente narrador de historias que yo escuchaba embelesado. Lo más curioso de mi abuelo era su secreto, un diccionario enorme lleno de palabras que me eran desconocidas. Mi abuelo decía que le encantaba abrirlo para dejarla salir. Gabito, con un buen diccionario como este, podrás hablar con quien quieras y lo más importante, nadie podrá engañarte si entiendes bien las cosas que te dicen. Pero no puedo ir siempre con este libro encima, abuelo, pesa mucho. Claro que no, pero si lo miras cada vez que quieras saber qué significa una palabra, acabarás por entenderla. El mundo de mis abuelos estaba poblado de palabras e historias maravillosas que con el tiempo también hice mis
Un día, paseando con mi abuelo, salimos de la ciudad camino de la selva y llegamos a una gran plantación de bananas. Primero fuimos a la oficina desde la que controlaban toda la plantación. Allí mi abuelo pidió que abrieran una caja que tenía hielo. Yo no había visto nunca el hielo porque aún no había neveras en las casas. Me pareció maravilloso. Cuando me cansé de tocarlo, fuimos a ver la plantación. Aquello, en cambio, me pareció terrible. La gente trabajaba mucho y muy duramente, recogiendo las bananas bajo un sol ardiente que les quemaba la piel. ¿Estos niños no pueden salir a pasear con sus abuelos? De vez en cuando, pero no como nosotros porque tienen mucho trabajo. ¿Por qué no les traemos un poco de hielo como el que guardan en la oficina? Les iría muy bien con este sol. Eso es muy difícil, Gabito. Es muy caro hacer hielo y esta gente es muy pobre. ¿Y por qué es pobre, abuelo? Ay, Gabito, es tan extraño este mundo. No me parecía justo que las personas que más trabajaban fueran las más pobres. Lo mejor sería que nadie en el mundo fuera tan pobre que no pudiera ni siquiera salir a pasear por la tarde. ¿No te parece? Antes de que yo cumpliera los 10 años murió mi abuelo. Me puse muy triste porque sabía que lo iba a extrañar mucho. Además, mi abuela no podía cuidarme porque se estaba quedando ciega, así que tuve que alejarme de ella y de mi querida casa de Aracataca para irme a vivir con mis padres a la ciudad de Sucre. Al acabar la escuela me dieron una beca para estudiar en la Universidad de Bogotá, la capital de Colombia, y acepté. Mis padres querían que me convirtiera en un abogado, así que empecé derecho, pero en clase no lograba concentrarme. Me pasaba las horas recordando la casa de mis abuelos y creando personajes e historias como los que allí conocí. Señor Márquez, ¿puede decirnos cómo resolvería este caso? La verdad es que no, pero se me ocurren un montón de historias sobre médicos y familias enfermas. Decidí buscarme una profesión que me dejara suficiente tiempo libre para escribir mis propios relatos. Me convertí en periodista y empecé a publicar reportajes y cuentos en un periódico. No fueron años fáciles porque ganaba muy poco dinero, pero yo quería ser escritor y estaba dispuesto a todo. Poco después, con 28 años, publiqué mi primera novela. Se titulaba La hojarasca y la historia tenía lugar en una aldea que aparecía en muchos de mis libros y se haría famosa, Macondo. Imaginé Macondo tan real y tan vivo que muchos lectores pensaron que existía de verdad. Bueno, en realidad hice un poco de trampa, porque Macondo no era un lugar del todo inventado, era muy parecido a Aracataca. Cabo, no acabo de encontrar Macondo en el mapa. ¿Miraste bien? Busqué a fondo de verdad, pero no lo encuentro. Busca, busca, que seguro lo encontrarás. En 1958 me casé con Mercedes, el amor de mi vida, y no tardamos en tener hijos. Mi trabajo de periodista nos llevó a mí y a mi familia por Europa, Estados Unidos, hasta que nos establecimos en México. Por entonces me sentía muy feliz y todo en mi vida parecía que andaba viento en popa. Había conseguido mi sueño de dedicarme a escribir y tenía una familia maravillosa. Pero no olvidaba a los cultivadores de plátanos de mi país ni las condiciones en las que trabajaban. Por este motivo decidí explicar historias, aunque eso me causó algunos problemas. Yo quería un mundo más justo para todos y que los gobiernos cambiaran su manera de tratar a la gente pobre, pero a los gobernantes no les gustó que me metiera en sus asuntos, me criticaron y me amenazaron. Querían que tuviera miedo, pero yo me aferré al mismo tesoro al que se había aferrado mi abuelo durante toda su vida, las palabras. Señor García Márquez, usted que tiene tantas ideas para mejorar la sociedad, ¿por qué no se dedica a la política? Querido amigo, yo creo en la fuerza de las palabras. Voy a usarlas también como sepa para contribuir a crear un mundo mejor. Es muy valiente lo que escribe. No pretendo ser valiente, solo quiero que entre todos mejoremos el mundo. El periodismo me permitía explicar al mundo los problemas de mucha gente, pero lo que más me gustaba era escribir las historias que poblaban mi cabeza desde la infancia. A lo largo de mi vida llegué a escribir más de 30 libros, pero lo cierto es que todo cambió para mí cuando se publicó una novela que sería la más famosa. Se titula Cien años de soledad y explica la historia de una gran familia, los Buendía,
muy parecida a la mía y de su pequeña ciudad Macondo. Fue un éxito inesperado. En solo una semana vendió 8.000 ejemplares y en 3 años estaba traducida a más de 28 idiomas y había ganado un montón de premios internacionales. Yo tenía 40 años y mi nombre resonaba ya por todo el mundo. Me encanta tu libro, Gabo. Dicen que es una obra maestra de la literatura. Bueno, ya sabes que los expertos son muy exagerados. Lo que no entiendes es de dónde sacas tanta imaginación para hablar con esa normalidad de fantasmas y de las cosas increíbles que les pasan a los buen día. Los fantasmas han vivido siempre conmigo. Tardé solo 18 meses en escribir Cien años de soledad, pero había estado toda la vida preparándola. En la novela explicaba cómo Macondo, que era el nombre que le había puesto a Aracataca, fue creciendo como pueblo, y en la historia aparecía el hielo, el circo y los cultivadores de bananas y una señora que era como mi abuela. Eran los recuerdos de mi vida, pero estaban mezclados con sucesos maravillosos que explicaba como si fueran totalmente reales. Ese era mi estilo, el realismo mágico, y consistía en hablar de personas y lugares que eran tan mágicos como reales. Muchas personas han pensado que el realismo mágico fue un gran invento mío, pero en realidad no lo es. Yo simplemente expliqué las historias tal y como mis abuelos me las habían contado cuando era niño. Y entonces el muerto empezó a contarnos cómo había acabado su vida. Pero ¿cómo puede hablar un muerto si está muerto? Hay que tener un poco de imaginación con el realismo mágico. Todo es posible. En 1982, después de haber escrito muchos cuentos, novelas, artículos y hasta teatro y películas, la Academia Sueca me llamó para anunciarme que había decidido hacerme el Premio Nobel de Literatura. Me encantó lo que me dijeron. Gabo, no premiamos solo lo que tus historias combinan perfectamente lo fantástico y lo real para crear mundos ricos. Nos gusta que reflejes la vida y los problemas de las personas de tu continente. Yo me sentí muy feliz, claro, porque a menudo había pensado que el resto del mundo no se preocupaba demasiado de los latinoamericanos. Tenemos problemas como en todas partes, pero ustedes pueden aprender de nosotros la alegría, la imaginación con las que los afrontamos. La mejor medicina es la felicidad. Por supuesto, gracias a tus historias, la luz y el calor de América Latina quedarán guardados en nuestra memoria para siempre. Me parecía que aunque me daban el premio a mí, se lo daban a toda Latinoamérica y por eso lo recogí en su nombre. Lo mejor que podía hacer después de tantos honores era seguir escribiendo. No podía parar de hacerlo, no solo por mí, sino para hacer felices a los lectores. Usé el recuerdo de mi abuelo para escribir El coronel no tiene quien le escriba. Expliqué la historia de amor de mi padre y mi madre en El amor en los tiempos del cólera, pero nunca estuvo claro qué parte había pasado de verdad y qué parte era inventada. ¿Qué más da? Los libros tienen su propia vida. Hasta que un día enfermé. Tenía cáncer. Logré vencerlo una vez con la ayuda de los médicos, pero la segunda vez que me atrapó fue más fuerte que yo. Fallecí en la Ciudad de México en 2014, después de vivir 87 años de felicidad, imaginación, lucha y reconocimiento. Gabriel García Márquez y esta fue mi historia. Desde muy pequeño aprendí que la imaginación es un espacio infinito donde caben mundos distintos y viven gentes asombrosas que protagonizan aventuras increíbles. Tú también puedes usar la imaginación para intentar mejorar el mundo. Y colorín colorado, este lindo cuento se ha acabado.